hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse. Con los acordes y el canto de la vuelta de Obligado, triunfo tradicional con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 27 de abril damos comienzo al programa 327 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 327, que corresponde al 27 de abril. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas de la prensa hegemónica, informadas por Hugo Muleiro. Y a continuación, la columna de Política Nacional de Carlos Olubica. Seguidamente, las elecciones en Francia, en un informe que prepara especialmente Hernán Pereira. Cerramos el bloque con la situación de la guerra en Ucrania de Jorge Elban. Hacemos un pequeño paréntesis destinado a informar sobre nuestros otros medios de comunicación y luego pasamos al segundo bloque con la columna Vamos al cine, que trae Rubén Cusati, que hoy presenta a Pier Paolo Pasolini. A continuación, cerrando el programa, el Peroncho Delivery, para traer un poco de humor político el día de hoy. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 27 de abril de 1979. Se realiza la primera huelga contra la dictadura militar. La Comisión de los 25, sector vinculado al peronismo combativo, es la que organiza esta manifestación de repudio a los militares y reclama legítimas reivindicaciones de los trabajadores. A raíz de la misma, caen presos sus principales dirigentes y llegan numerosas muestras de adhesión y solidaridad de las organizaciones de trabajadores de todo el mundo. 27 de abril de 2003
Se realiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los resultados fueron los siguientes: Carlos Menem, 24,45%, Néstor Kirchner, 22,24%. Como las encuestas señalaban que Kirchner ganaría cómodamente la segunda vuelta, para no verse humillado, Menem anunció su decisión de no presentarse, lo que convirtió en ganador de la segunda vuelta a Néstor, quien asumió la presidencia el 25 de mayo. 27 de abril de 2012, el kirchnerismo realiza una multitudinaria concentración en el estadio del club Vélez Sarsfield en respaldo a Cristina y en el que se recordó el triunfo electoral de Néstor del 27 de abril de 2003. El acto se realizó bajo la consigna Unidos y Organizados y reunió más de 100.000 personas con gran presencia de jóvenes. 29 de abril de 2011, rumbo a las elecciones presidenciales de octubre, los trabajadores festejaron el 1 de mayo, su día, con un multitudinario acto en la avenida 9 de Julio. Hugo Moyano fue el orador principal. Allí dejó claro el apoyo del movimiento obrero al gobierno nacional, repasó los logros del modelo que arrancó en 2003 y concluyó su discurso afirmando que Perón, Evita y Néstor pueden descansar en paz sabiendo que su legado está en buenas manos. Su discurso constituía un explícito pedido para que Cristina se presentase a la reelección. 30 de abril de 1977 se realiza la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, dando inicio a una incansable lucha por saber la verdad y hacer justicia. Estas mujeres, nuestras Madres de Plaza de Mayo, a partir de aquella marcha se fueron transformando en todo un símbolo de lucha y resistencia a nivel mundial contra este sistema socioeconómico que intenta avasallar los derechos de los pueblos. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, fecha conmemorativa de las luchas y reivindicaciones sociales y laborales del movimiento obrero y de homenaje a los mártires de Chicago que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886. 1 de mayo de 1853. Los diputados de las provincias, excepto los de Buenos Aires, reunidos en Santa Fe, sancionan la Constitución Nacional, concretando, luego de varios intentos fallidos, la aspiración que surgiera tras la Revolución de Mayo y fuera consolidada por las guerras de la independencia. Su preámbulo, verdadera manifestación de principios, y sus 107 artículos marcaron el inicio de una nueva etapa en la conformación institucional de la Argentina. La Constitución de 1853 fue modificada en 7 oportunidades. La primera en 1860, como consecuencia de la Segunda Batalla de Cepeda y del Pacto de San José de Flores, por el cual la provincia de Buenos Aires se une a la Confederación, aunque el conflicto se prolongará hasta la Batalla de Pavón. Se realizaron reformas menores en 1866 y 1898. Pero una auténtica y doctrinariamente revolucionaria reforma es la Constitución de 1949, luego derogada por bando militar de la autodenominada Revolución Libertadora. En 1957 una nueva reforma
es realizada por una asamblea constituyente de dudosa legitimidad, ya que sus constituyentes son elegidos con el peronismo proscripto. En 1972, la Junta de Comandantes en Jefe en nombre y representación de las Fuerzas Armadas establece el Estatuto Fundamental con modificaciones transitorias a la Constitución Nacional. Finalmente, la reforma de 1994, surgida del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, y que lamentablemente consideró como antecedentes válidos las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, deslegitimó de facto la de 1949. 1 de mayo de 1921, en Gualeguaychú, se produce la masacre de la Plaza Independencia contra trabajadores y sus familiares que estaban conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores. En la hora Plaza San Martín fueron atacados por dirigentes patronales locales y grupos de choque de la Liga Patriótica Argentina. Al menos 13 personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas. 1 de mayo de 1968, la CGT de los argentinos, formada a fines de marzo, da a conocer el llamado programa del 1 de mayo en un mensaje a los trabajadores y al pueblo argentino. Lo hace en un acto en Córdoba con la presencia del derrocado presidente radical Arturo Illia. El documento es escrito en gran parte por Rodolfo Walsh, responsable del diario que edita la Central Obrera Disidente, liderada por Raimundo Ongaro. Allí se plantea una fuerte presencia del Estado en los resortes de la economía como continuación de los programas elaborados en La Falda en 1957 y Huerta Grande en 1962. 1 de mayo de 1974, Perón inaugura las sesiones del Congreso Nacional y expone sobre la necesidad de un proyecto nacional anticipando los lineamientos básicos del modelo argentino, cuya versión integral se conocerá poco después. Por la tarde, con motivo del Día de los Trabajadores, se realiza en la Plaza de Mayo la fiesta del trabajo y la unidad nacional, en la que se espera el discurso de Perón desde los balcones de la Casa Rosada ante una multitud que colmaba la plaza. Van surgiendo consignas que ponen de manifiesto las tensiones internas que existen en el movimiento. Comienza a hablar Perón y desde las columnas movilizadas por montoneros se redoblan consignas que cuestionan a Perón, como con aquella «¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?». Otras dirigidas contra la burocracia sindical e incluso algunas ofensivas hacia María Estela Martínez de Perón, esposa del general y vicepresidenta de la Nación. Perón pide silencio y varias veces, pero no dejan hablar con esos cánticos. Cuando Perón retoma su discurso que había iniciado haciendo referencia a las organizaciones sindicales, dice con tono muy molesto: «No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que se mantuvo a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan. Decía que a través de estos 20 años se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos de esos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante 20 años». Mientras Perón continúa su discurso, las columnas montoneras se retiran de la plaza. 2 de mayo de 1982, un submarino británico hunde al crucero General Belgrano fuera del área de exclusión declarada por Gran Bretaña. Obligados a volver, homenajea a las víctimas y a todos los combatientes de Malvinas.
3 de mayo de 2019 muere a los 71 años Juan Carlos Dante Gullo, referente histórico de la JP a fines de los 60 y los 70. En 1975, en plena vigencia del estado de sitio decretado por el Ejecutivo, Gullo resultó encarcelado y permaneció en condición de preso político hasta 1983. Mientras estaba en prisión durante la última dictadura militar, su madre y su hermano menor fueron secuestrados y permanecen desaparecidos. En 2007 fue electo diputado nacional y en 2011 legislador de la ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó como vicepresidente primero. Nació una estrella mediática y golpista, Rosati, por Hugo Muleiro, voz Alejandra Benaglia. La reconfiguración institucional mediante una corte que se apropia de espacios de poder en perjuicio de la política es lo que celebran los medios opositores y lo que los lleva a extensos y reiterados panegíricos sobre Horacio Rosati, estrella de la ofensiva para imponer el dispositivo que haga realidad el viejo sueño de aplastar los mandatos populares. Nada más ilustrativo al respecto que el título del martes 19 en La Nación, después de que Rosati, autoconsagrado presidente de la Corte, se autoconsagró también presidente del Consejo de la Magistratura. Fuerte señal de poder. Es que la avanzada incluyó derogar una ley aprobada por el Congreso hace 15 años y restituir una norma derogada en línea con el Colegio de Abogados, madriguera, videlista, autora de infinidad de iniciativas contra la democracia. Esto es lo que defienden los títulos, las noticias y las y los columnistas de Clarín, Infobae y La Nación. El objeto de ataque son las instituciones que dependen del voto, por más que todo el despliegue se enmascare en el habitual combate contra Cristina Kirchner. Es que la posición de la vicepresidenta, tipió Carlos Pagni, está distorsionada en favor de los políticos. Esto explica la sucesión de etapas de Clarín durante esos mismos días, durante los cuales la tropa del amigo Héctor se mostró no obstante azorada porque, como escribió Roa el miércoles, ella no piensa rendirse. Lamento que el domingo copió un tal Grispo en Infobae. No deja sus batallas. Rosati, publicó Clarín al día siguiente, aunque con otra firma, se convirtió en el freno de mano para Cristina y le marca la cancha al gobierno. Él es una muralla y consagró a consejeros que le quitó a la política. Los aplausos y celebraciones se detuvieron especialmente en la resolución contra el juez federal Alonso, en la que la Corte de la Suprema Inmundicia estuvo al borde del insulto y al que achacó un alzamiento, palabreja que había instalado la Fuerza de Tareas Judiciales de Clarín apenas el magistrado tomó la decisión, por cierto, jurídicamente discutible, de ordenar al Congreso que frenara la designación de consejeros. Más y más aplausos porque Rosati envía a este juez a proceso que estará a cargo del Consejo de la Magistratura que él mismo preside. El mensaje es aterrador para el conjunto de la familia judicial. Así les irá a quienes se atrevan a pensar y a actuar en un sentido diferente al de los supremos. A Van der Kooi de Clarín parece que se le escapó por fin una línea acorde a la realidad. Rosati lo fulminó al juez de Paraná, escribió. La reconfiguración de las instituciones es un punto de inflexión y el momento de la verdad, repitió La Nación el sábado con firma de Guyot. El jolgorio del sistema mediático opositor se vio robustecido con la concentración de la patronal agraria y sus afines, entre ellos los dirigentes de Juntos por el Cambio, que corrieron presurosos a sacarse fotos. No quiso quedarse atrás Rodríguez Larreta, que esta vez no se quejó del caos de tránsito o de avenidas ocupadas y no pidió al gobierno nacional que cerrara los accesos, como sí quiere para los piqueteros sin tractor. Aunque una parte de los organizadores pretendió presentar esta demostración de fuerza como no partidaria y a la vez una parte de Juntos por el Cambio intentó no aparecer como coorganizadora,
una fotografía reunió los propósitos en los que convergen unos y otros. Los dirigentes republicanistas sonríen complacidos, con un cartel atrás levantado por un empobrecido gaucho. CFK, te quiero presa. Hay que ver si este sueño no es el que intentarán cumplir los supremos indignos, o en todo caso, si no recibirán la orden de hacerlo. La vicepresidenta reaccionó con una reactivación de los proyectos de ampliación de la Corte a mitad de semana y el viernes la familia le rechazó un pedido de sobreseimiento en una de las tantas causas en su contra. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 25 de abril, pasadas las 17 horas. La oposición política, económica, mediática y judicial produjo en la última semana varias maniobras de desestabilización contra nuestro gobierno. Por orden cronológico, empezamos con el desembarco del autoelegido presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, en el Consejo de la Magistratura, que abordamos en nuestra columna anterior. Más que de desembarco, deberíamos hablar de intrusión por la ventana, porque ese concepto representa mejor el intento de apropiación del órgano que selecciona y evalúa la conducta de jueces y juezas. Mediante un descarado e inconstitucional fallo de diciembre de 2021, que impuso un plazo ridículo al Congreso de la Nación para sancionar una nueva ley, a sabiendas de que no se podría cumplir por la actitud obstruccionista de Juntos por el Cambio, resucitó una legislación derogada en 2006 para manotear la presidencia del Consejo de la Magistratura. Además, con esa maniobra repudiable, el trío Rosati, Rosenkrantz y Maqueda abrió de prepo la puerta para el ingreso de más representantes ligados al macrismo. No lo incluimos a Lorenzetti porque nobleza obliga, votó la inconstitucionalidad de la ley sancionada en 2006, pero rechazó por improcedente la reposición de una ley derogada por el Congreso. Una brillante jugada del oficialismo en el Senado bloqueó por ahora la llegada del impresentable Luis Juez al Consejo. De todos modos, en la Cámara de Diputados se da la situación insólita de que el bloque de la mayoría, el Frente de Todos, quedará con un solo representante, el que ya tenía, y el de la minoría, Juntos por el Cambio, dispondrá de 2. Impugnaciones cruzadas por los nombramientos de Martín Doñati, Frente de Todos, y Roxana Torres, Juntos por el Cambio, anticipan que esta historia seguirá con final abierto. Por otra parte, sigue pendiente el tratamiento en diputados del proyecto de ley aprobado en senadores. La sanción de una nueva ley, que no se presenta fácil, debemos decirlo, permitiría desarmar la maniobra opositora liderada por Rosati. Siguiendo el orden cronológico, en las vísperas del llamado tractorazo, organizado por el macrismo y un grupo de productores rurales que le responden, el longevo juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, aceptó analizar una demanda colectiva de la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Villa María, Córdoba, que solicita anular las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Los demandantes piden que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de dichas retenciones porque al no aprobarse el presupuesto 2022 en el Congreso, el gobierno no logró prorrogar la emergencia económica de 2019
que faculta al Ejecutivo a aplicar retenciones a las exportaciones. Bustos Fierro le dio un plazo de 30 días a la AFIP y al Gobierno Nacional para que realicen un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada por los demandantes. Este juez es conocido por fallos afines a los grupos de poder. El más reciente fue la aceptación de una medida cautelar que presentó la empresa Telecom, o sea, el grupo Clarín, contra la decisión de declarar servicios esenciales a Internet, celulares y telefonía. Esta historia también continuará, pero pensemos que las retenciones son una fuente sustancial de la recaudación impositiva. Al día siguiente de esta decisión judicial, los principales dirigentes del macrismo, excepto Macri, que como es habitual está de viaje, y sus aliados de las patronales agropecuarias, no la mesa de enlace, que excepto la sociedad rural no avaló esta maniobra desestabilizadora, realizaron un denominado tractorazo, en el que en verdad sobresalieron más las 4x4 último modelo que los tractores. Con la acostumbrada violencia verbal y simbólica de estas marchas, se movilizaron detrás de un rosario de consignas bastante difusas y poco relacionadas con demandas concretas, porque en verdad no tienen nada de qué quejarse. Pocas veces en la historia les fue mejor que ahora, a diferencia de la mayoría del pueblo argentino que pelea por llegar a fin de mes. Indignante la presencia de Bullrich, Larreta, Vidal, Santilli y demás miembros conspicuos del PRO en un acto que tuvo como momento culminante la exhibición de muñecos negros con la cara de Cristina, de Alberto, de Estela de Carlotto, de Eve de Bonafini y de otros dirigentes políticos, gremiales, sociales y de derechos humanos del campo nacional y popular, todos con una soga al cuello en un supuesto paredón nacional. 3 hechos de desestabilización en una semana, una coincidencia nada casual que nos debe motivar para enfrentar con decisión a estos golpistas. El próximo domingo 1 de mayo, el Día del Trabajador, es la oportunidad cercana para demostrar en la calle que hay un pueblo movilizado al que no podrán llevar por delante. Un fuerte abrazo para todas y todos. Compañeros, buenas tardes. Este es el informe sobre el balance de la elección realizada en Francia, la elección presidencial, donde resultó reelecto el presidente Macron con el 58% de los votos en el balotaje contra el 42% de la candidata ultraderechista Marine Le Pen. Es histórica la votación de los ultraderechistas. Había sido del 33% hace 5 años en la elección que también Macron le ganó a Marine Le Pen en aquella oportunidad. Lo que pasa es que sacó casi el 67% Macron, ahora bajó al 58% y Le Pen subió del 33% al 42%. De todas maneras, no todos los votos le corresponden a Le Pen directamente. Hay un sector más ultraderechista aún que Le Pen que tuvo su candidato, pero que logró apenas un 7,5% de los votos. Estamos hablando de Seymour. De todas maneras, hay lo que los franceses han dado en llamar una tercera vuelta electoral. Son las elecciones legislativas que se van a realizar en el mes de junio. Las elecciones legislativas van a elegir a los 577 diputados que integran la Asamblea Nacional y la Cámara de Diputados. La de senadores se elige
por elección indirecta, la eligen los concejales y diputados regionales, en foros que se van reuniendo por provincias. Se renueva el Senado cada 3 años por mitades, y hay todo un reparto de las provincias, cómo eligen a sus representantes. Es bastante farragoso y bastante complejo. En cambio, la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional de los Diputados se realiza en forma directa, va a ser el 12 de junio la primera vuelta y el 19 la segunda. Los que saquen más allá del 25% de los votos de apoyo son elegidos directamente en primera vuelta. Y si no, hay un sistema de balotaje para los que más votos saquen en cada región, con un piso del 12,5%, y ellos participarían de la segunda vuelta, donde directamente el que saque más votos es elegido diputado por esa región. Es importante lo de la Asamblea Nacional, muy importante, porque son los que eligen al futuro primer ministro de Francia, a propuesta del presidente de la Nación, y si Macron no logra mayoría segura o una coalición que lo sustente, puede darse lo que los franceses llaman cohabitación. Ya se dio con varios presidentes de derecha que tuvieron que designar a un socialista, o presidentes socialistas que tuvieron que designar a un primer ministro de derecha. Algo totalmente impensado para nosotros. No nos imaginamos a un jefe de gabinete del PRO en un gobierno peronista, o un jefe de gobierno peronista en un gobierno del PRO. Pero de todas maneras, bueno, no todo está dicho, y cosas vereda y Sancho, decía el Quijote, ¿no? Pero bueno, no comparemos, no vale la comparación. En Francia entonces se puede dar, y ya empezaron a trabajar para esa elección legislativa de junio, que haya un parlamento donde la mayoría no esté en manos del actual oficialismo, un oficialismo conservador de derecha, que tiene una oposición de ultraderecha y una oposición de izquierda. Recordemos que la Unidad Popular, o Francia Insumisa, sacó el 22% de los votos en el balotaje. Mélenchon, el líder de esta coalición, ha llamado a tratar de elegir una mayoría de izquierda, y está buscando alianzas con los ecologistas y con el Partido Comunista. Ya se han reunido varias veces, pero la izquierda, como en todos lados, tiene muchas divisiones internas, muchos partidos, muchos sectores, y habría que lograr que se pongan todos ellos de acuerdo para elegir un jefe de gabinete, un primer ministro. Va a ser difícil, pero bueno, de todos modos, las cosas están bastante, las aguas están bastante movidas en Francia para esta contienda electoral del próximo 12 de junio, que puede dar resultados políticos muy diferentes a la reelección de Macron. Macron va a asumir antes de esa fecha su mandato por 5 años, a partir de 2022 hasta 2027. En una guerra que esperábamos sea corta y terminó siendo larga, Pablo. Qué bueno tenerlo a Jorge Elbaum nuevamente con nosotros para poder analizar y entender un poco más lo que está pasando, más allá de la espectacularidad que tiene que ver cuando uno ve, ¿no?, un hombre disparando una bazuca. Sabemos que eso es un arma letal que termina con la vida de otros. Cómo se sigue desarrollando el conflicto bélico, que se sigue extendiendo lamentablemente y donde no parece que vaya a terminar en los próximos días. Jorge, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. No, efectivamente hay un proceso bélico que implica, recordemos que Ucrania tiene 44 millones de personas, en este momento hay aproximadamente unos 7 millones de personas que están fuera. En Polonia se fueron 800.000 a Rusia, también antes y durante la guerra hay 800.000 personas que se fueron a Rusia. Es decir, hay un proceso y evidentemente la Federación Rusa lo que pretende hacer es conectar el Donbass, esas dos repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, con el sur, con el puerto de Mariupol, con la península de Crimea
con Odessa, y es evidentemente que uno ve el despliegue de las fuerzas en el teatro de operaciones con el, si se quiere, oeste de Ucrania, que es Transnistria. Y explico que es una república autoproclamada hace 15 años en el límite entre Moldavia y Ucrania, que se vincula obviamente también porque es ruso hablante y se siente identificada con Rusia. Es decir, lo que aparentemente estaría siendo parte de un teatro de operaciones, sobre todo porque en la mesa de negociaciones Zelensky se niega a comprometerse a las exigencias de la Federación Rusa de neutralidad, reconocimiento de las dos repúblicas y dejar de lado, si se quiere, a las divisiones y batallones neonazis que todavía están en distintas partes de Ucrania, sobre todo en el Donbass. Se lo preguntaba fuera del aire, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Putin, Jorge, para poder entender? Porque si quiso el Donbass, ¿por qué entonces están habiendo ataques desde que inició la guerra en otras regiones que no pertenecen al Donbass? Porque Zelensky y la OTAN siguen insistiendo en que no van a otorgar la situación de neutralidad que exige la Federación Rusa. Lo que quiere la Federación Rusa básicamente es que Ucrania se comprometa a que no haya a futuro misiles estratégicos de la OTAN en su territorio. Entonces, en la medida que eso no esté garantizado, Putin no va a parar. Perdón, repregunto, ¿no quiere Putin Kiev? No, evidentemente no. Lo que hay en distintas zonas, si uno mira lo que pasa diariamente, lo que hay en distintas zonas hoy son bombardeos estratégicos. ¿Qué es eso? Limpieza logística, evitar que las tropas ucranianas se puedan acceder o a armas, o a gasolina, nafta, o a alimentos, etcétera, para aislar todos los lugares en los cuales está operando la fuerza de la Federación Rusa. Ahora, quería recordar simplemente lo que hablábamos acá hace 2 o 3 semanas, que, acá y se hablaba, Rusia no puede, los están parando. Se me adelantaste, pero está muy bien. No, es muy importante porque es indudable que la ofensiva mediática, yo que sigo mucho, incluso medios neutrales de la India, de Pakistán, que son los que realmente, me parece, en este momento están dando un criterio mucho más objetivo de lo que sucede. Bueno, hemos sido parte en nuestro país y en lo que se llama Occidente de una operación mediática de guerra dispuestas, primero, para mentirle a la gente acerca de lo que realmente estaba pasando, evitar, invisibilizar los antecedentes de una guerra terrible, por supuesto, pero que tiene 8 años de historia, y sobre todo mostrar que la Federación Rusa iba a avanzar como lo está haciendo en la medida de que no se cumplan los pedidos que obviamente eran previos a los tratados de Minsk de 2014 y 2015. O sea que yo te iba a decir esto y te adelantaste, y muy bien que lo hagas, porque la prensa manejada desde Washington, digo yo, desde la visión siempre del soldado Ryan, pero sí, nunca de Vasily, como es del francotirador, ¿no es cierto? Pero quiero decir, estos días hasta mostraban que Putin estaba como aferrado a una mesa porque le temblaba la mano. Se lo veía un tipo altamente fortalecido, que les hizo pagar en rublos y están condicionados países importantes por la energía cuando venga el invierno en Europa. Es decir, esto no terminó todavía, ¿no? Es como que hubo un escenario adelantado de una supuesta derrota. Sí, pero además está directamente relacionado con la evidencia de un presidente de Estados Unidos que saluda fantasmas o que tiene bastante dificultad para mostrar, por lo menos exhibir, una capacidad de liderazgo que supone una derrota militar, porque esto es una guerra entre la Federación Rusa y la OTAN, más allá que las tropas de la OTAN directamente no entren a Ucrania, han mandado durante 8 años 11.000 millones de dólares en armas, han formado, siguen brindando armas y asesoramiento y satélites, etcétera. Bueno, están perdiendo una guerra. Está perdiendo una guerra. El presidente más importante de la OTAN, Biden, muestra diariamente, exhibe un nivel de debilidad enorme. Necesitan mostrar temblar a alguien, ¿no? Sí. Es obligatorio. No, pero es increíble la rusofobia y todo. Jorge, tenemos un programa medio atípico. Hoy estamos a las corridas. Queremos seguir hablando con vos la semana que viene, pero tenemos que cerrar este bloque y agradecerte como siempre por la presencia. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Buenas tardes, soy Rubén Cusati y hoy hablaremos de Pier Paolo Pasolini, un imprescindible por su actividad creativa y por su compromiso político. Fue un intelectual y artista que abarcó todo el conocimiento y el arte, poesía, novela, teatro, ensayo, cine, pintura y hasta fue un excelente jugador de fútbol amateur, zurdo por supuesto, hincha del Bolonia. Sabía que el humanismo desaparecía y que la barbarie se había instalado entre nosotros. Fue un hombre conflictivo y molesto para las clases dominantes, ateo, comunista y homosexual. En su Edipo Re de 1967 ya no tiene la esperanza neorrealista en el hombre de sus primeras películas, ni el pesimismo polémico de Saló. En su obra busca un nuevo lenguaje cinematográfico ligado a la vida y a sus ideas para mejorarla. Nadie ha seguido sus pasos. El filme está dividido en 3 partes: prólogo, mito y epílogo. El prólogo y el epílogo se sitúan en el siglo XX, en Bolonia, lugar de su nacimiento. En el medio se encuentra en Grecia, con la tragedia de Sófocles, incorporando a Freud y sus experiencias personales. Recordemos que Freud, Nietzsche y Marx fueron los maestros de la sospecha que hicieron tambalear los pilares de la civilización occidental. Ese manejo del tiempo nos recuerda que es una ficción, nos distancia y nos despierta sospecha, y nos mueve a rechazar el mito y a buscar la verdad. Ello enfatizado por los otros elementos como el vestuario y la música que dan efectos de irrealidad. La intención es de rebeldía ideológica al transformar un drama de revelación del mito mediante la toma de conciencia. En el prólogo y en la década de 1920 nace Edipo, y su nacimiento es al mismo tiempo su muerte. Solo gracias a la muerte nuestra vida sirve para explicarnos, dice el propio realizador. La madre lo amamanta con sensaciones que van del amor al temor y del placer al dolor. Edipo
ve a sus padres besándose y cuando el padre que encarna el poder vuelve, agarra al niño por los pies con sentimientos de odio y repulsión. Hay datos que indican que ese niño es Pasolini. El ambiente rural del norte, la era fascista, la familia burguesa, el padre militar y él mismo cuando dice que todo lo ideológico, voluntario y activo en su obra depende de la lucha con su padre. Cuando la acción pasa a Grecia y a Sófocles, Edipo, hijo de Layo y Yocasta, reyes de Tebas, es abandonado de niño para que muera al conocerse por una profecía que será el asesino de su padre. Pero el niño es salvado y adoptado por otro rey, el de Corinto. Ya adulto, Edipo va al oráculo de Apolo que repite la profecía, y entonces él se escapa para no matar a su padre, pues él no sabe que es adoptado. Llegando a Tebas, se cruza con Layo y tras una discusión lo mata, sin saber que era su padre. Se enfrenta luego a la Esfinge, que representa su inconsciente, fragmento que no está en Sófocles, y la empuja al precipicio en la cima de la montaña, lugar que siempre se asocia a la meditación, a la penitencia, pero también a la sabiduría y la sanación. Luego contrae matrimonio en Tebas con la viuda del rey, es decir, su propia madre. Pese a este agregado y algunas quitas, la versión de Pasolini es muy fiel al Edipo de Sófocles. A Edipo le falta información sobre sus orígenes y por ello se equivoca, pues no conoce su pasado y su identidad. Los seres humanos pueden y deben gobernar su destino y abandonar la fatalidad del mito, pues el destino no está predeterminado. Sartre decía que la vida es lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Por último, la acción pasa de nuevo a la Bolonia de 1967, con Edipo, ya viejo, deambulando ciego por la ciudad industrial. El guión tiene pocos diálogos y solo otro personaje ciego afirma el poder del conocimiento. Pasolini no es tan difícil. Ataca, pues, la inexorabilidad del destino y a esa sociedad marcada por oráculos de los dioses y las calamidades. La profecía es una metáfora del capitalismo y el nuevo orden mundial, y una crítica a nuestra sociedad en la que unos se mueren de hambre y otros de aburrimiento. Una sociedad en la que todos somos culpables de la destrucción del mundo y de la vida, pero al mismo tiempo inocentes, pues también somos víctimas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo evitar la catástrofe y la locura? La única vida digna es enfrentarnos a la profecía, ser conscientes, comprenderla e impedir su cumplimiento, pues seguir la vida en una huida ignorante y aparentemente inocente es un suicidio retardado, pues al final la profecía nos alcanza como Edipo. La ignorancia no nos salva. Mirar para otro lado es complicidad con la barbarie. Lejos de adherirse al optimismo de su tiempo, Pasolini nos presenta una realidad atroz y nos obliga a enfrentarnos a ella. La vida es una experiencia dramática y trágica, injusta, diría mi abuela. En Saló, su última película desesperada, que no pudo ver estrenada porque fue asesinado y que fue prohibida en varios países, uno de los protagonistas dice: «Nosotros los fascistas somos los únicos y verdaderos anarquistas. Naturalmente, una vez que nos hayamos hecho amos del Estado. La única verdadera anarquía es aquella del poder». Esta frase, escrita hace más de medio siglo, sin embargo, parece actual, ¿no?
Arranca el noticiero que sostiene como militancia lo que dice como periodismo. O al revés. O no sé, una de las dos. O las dos. O las dos. Esto es Esperanto Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Juntos por el Cambio organizó una marcha del campo en Plaza de Mayo y tuvo menos convocatoria que Naya Wada en el Planetario. Igual, según los medios macristas, fue una multitud, ¿no? Una multitud. Es que como la mayoría asistió en 4x4, a cada manifestante había que multiplicarlo por 16. Bueno, ahí te da un número más o menos. La vergüenza de la patria, el campo que evade impuestos, que contrabandea granos, que negrea empleados, que esclaviza empleados, salió a marchar con la bandera del país que odian y simularon ser el campo que produce. Llevaron tractores viejos, en desuso. Eran los López Murphy de los tractores. Onda, todavía sirve. Marcharon para pedir que bajen impuestos que nunca subieron. Fue así. Y para pedir que se acaben las retenciones que no hay. Y marcharon en camioneta de 14 millones de pesos para decir que no daban más y que el gobierno los estaba ahorcando. Bueno, son David Carradine si los estaban ahorcando estos culiados. Si eso es ahorcar, quiero que me ahorquen ahora. Ahorcame y decime Marta. Uno de los productores de Rosario. A ver, de este lado entonces, te presto un segundo. Bueno, van directamente para Plaza de Mayo. Vamos a hacer una parada técnica acá. Y llegamos al precio. Bueno, son $78.500. Por supuesto, no hubo represión por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Más bien, todo lo contrario. No le pusieron alfombra roja por miedo que al ver algo rojo le empiecen a disparar por comunista. Nada más. En el marco de la marcha en contra de los impuestos imaginarios se vieron sobre las rejas de la Casa Rosada imágenes de muñecos negros con una soga al cuello que simbolizaban ahorcamientos. ¿Qué representan los muñecos? Ya te digo. Significa la decadencia de nuestro equipo político. O sea, son todos corruptos. Los que vos ves de acá, de punta a punta, son todos corruptos. No tienen mérito. Guado de Pedro, ¿qué causa de corrupción abierta tiene? No sé qué causa tiene Guado de Pedro. Exactamente los nombres de las causas, si querés te digo en general, pero no en particular. ¿Cuál es el peor de todos estos que pusieron acá? De todos estos muñecos, de estas figuras. Acá. Ella. Me cortás las venas y sale sangre de Macri. Tranquila marcha, pacífica. Los muñecos ahorcados tenían rostro de Alberto Fernández, como vieron, de Cristina Fernández de Kirchner, de Eve de Bonafini, de Estela de Carlotto, entre varios otros. Los presentaban como el paredón nacional y proponían pegarle piñas al que más odies. Una invitación al diálogo, por supuesto, al consenso, la Argentina que queremos construir en paz. En el documento decían que tenían la soga al cuello, pero en la marcha le pusieron la soga al cuello a estos muñecos. O sea, tienen un tema ahí con la asfixia, ¿no? Hay algo ahí, como una obsesión. Y con la muerte, por supuesto, obvio, ya lo hemos dicho acá varias veces, la muerte es la esencia de la derecha. Una derecha sin muerte es una marcha del campo sin 4x4. Una derecha sin muerte es un exportador rural sin trabajadores esclavos. La reacción del gobierno nacional en relación a estas amenazas de muerte aún no se conoce. Alberto está tratando de averiguar si le pegaron más al muñeco suyo o al muñeco de Cristina para ver si pega un grito o no. La quisieron dibujar como una marcha no política, pero había más macristas que en el PJ de Córdoba. Había tantos macristas que Mauricio Macri mismo la confundió con Comodoro Pi y coimió a un juez en la marcha. Había tantos macristas que La Nación Más mandó mobileros al estudio de La Nación Más porque consideraron Plaza de Mayo como el lugar natural de la redacción. Ay, Leuco y Majul estaban como en su casa. El documento de Campo y Ciudad, que es la agrupación que organizó esto, es tremendo. Califica al gobierno elegido democráticamente como vándalos y usurpadores. Dicen que van a solucionar las cosas por las buenas o por las malas. Pero no son violentos, ¿eh? No, para nada. Los muñecos colgados no son violencia, son manualidades. Una clase de manualidades al aire libre. Horacio Rodríguez Larreta dijo al participar en el tractorazo que la marcha no era política, pero él estaba ahí. Tampoco era fascista, ¿no? Ni golpista, ni ridícula, ni pelada. Patricia Bullrich también marchó y criticó la emisión y la inflación. Y la diputada María Eugenia Vidal cuestionó las protestas de las organizaciones sociales, pero aseguró que la marcha del sábado la hizo gente que trabaja y no molesta a nadie. Porque pobre que marcha, piquete. Rico que marcha, república. Por favor, no confundamos.
¡Basta de retenciones! Están las mismas retenciones que con Macri. No sé, yo en política ni me meto. Algunos manifestantes hicieron explícito su deseo de, en defensa del campo, volver a la Argentina preperonista. Quieren una Argentina sin Perón. O sea, una Argentina sin capacidad de transporte para que exporten un carajo. Con puertos sin capacidad de carga. Una Argentina que no podía exportar más de 300.000 toneladas al mes. Los taparía el excedente de soja. Tendrían que usar los silobolsa como enema. Se olvidan que fue el gobierno de Juan Domingo Perón el que en menos de un año llevó las exportaciones a 1,5 millones de toneladas por mes. Gracias a los camiones y barcos que compró el Estado Nacional en su gobierno. Se olvidan de la ley de prórroga de arrendamientos rurales que impidió los desalojos y les congeló los alquileres rurales para que no pierdan ni los campos ni la producción. Se olvidan de la ley forestal, de la ley de investigaciones agrarias, de la ley de fomento para las semillas de pedigrí. Se olvidan, por supuesto que se olvidan, y a propósito, del estatuto del peón rural, pero también se olvidan del seguro agrícola. Si vuelven a la Argentina preperonista, la próxima marcha la van a tener que hacer en bicicleta, porque no van... Bueno, igual sí, que vuelvan, ya está. Dejen de romper los huevos. La movilización del sábado fue financiada y promovida por Campo Más Ciudad, una agrupación agrogarca comandada por el ex ministro macrista Echeverre. Marcharon a llorar pobreza y asfixia en 4x4 y en un contexto de precios internacionales históricos, ganancias récord y un gobierno que hizo todo lo posible por evitar choques con el Frente Agrario. De esa usina del PRO salió la frase: queremos nuestro país de vuelta, nos lo van a devolver por las buenas o por las malas. Acá queremos nuestro país de vuelta significa obviamente que quieren los 1.900 camiones de cereales que el gobierno decomisó y que tenían como destino el contrabando a Paraguay. Ese es el país que quieren de vuelta, ¿no? Que quieren que el gobierno deje de sacarle fotos satelitales a sus campos, que son fotos que dejan en evidencia las truchadas de sus declaraciones juradas, y quieren que vuelva la vieja carta de porte de papel y no la digital que ellos no pueden truchar para evadir aranceles. Ese es el país que quieren de vuelta. Capaz que por la mano. Cristina Fernández de Kirchner compartió este video en redes donde se muestra que el diario Clarín dedicó 5 tapas durante 7 días para defenestrar a la vicepresidenta. La verdad que esta semana Héctor no estuvo muy creativo en Clarín, afirmó Cristina. Muy bueno el video. Seguimos hablando de ella, por supuesto. Cristina recordó el aniversario del genocidio armenio, del que se cumplen 107 años, y evocó la ley impulsada, ¿por quién sino? Por el expresidente Néstor Kirchner, que instauró el 24 de abril como Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en homenaje a las víctimas. La vicepresidenta remarcó que Argentina es uno de los pocos países en reconocer el genocidio oficialmente. Ahora, en el think tank macrista están evaluando si reivindican o no a Turquía, obvio. Para oponerse a Cristina, todo. El juez Manuel de Campos ordenó un peritaje sobre dispositivos electrónicos secuestrados a Nilda Lilian Melhem, la supuesta autora de los afiches contra Cristina Fernández de Kirchner. En la causa paralela, porque hay otra causa que tramita ante la justicia de la ciudad de Buenos Aires, llegaron por otra vía a la misma imputada. O sea que ella tiene que ver sí o sí. Y las líneas de investigación que confluyen en ella suponen que no es la real autora de los afiches y buscan por diferentes caminos a quién está detrás de la campaña sucia, ¿no? ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¿Qué fuerza política habrá mandado a hacer estos afiches? ¿Alguna vez lo sabremos? La compañera Milagro Sala lleva 2.291 días ilegalmente detenida. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos del macrismo. Y mirá lo que sucedió durante el fin de semana. El Tribunal Oral en lo Criminal número 3 fijó fecha para un nuevo juicio contra Milagro Sala. Y es por la presunta sustracción de un expediente penal por parte de quien era en su momento abogado de Milagro Sala, Alberto Bellido. En esta causa está señalada como instigadora. La denuncia original es del 2009. La causa se cerró en el 2012 con un sobreseguimiento definitivo. Pero luego un testigo se presentó espontáneamente en una fiscalía y acusó a la líder de la Tupac Amaru de la sustracción. Justicia independiente de Jujuy. No lo entenderías.
Esta semana las Madres de Plaza de Mayo cumplen 45 años de lucha invencible. El jueves pasado, en la marcha número 2297, Eve dijo esto. Señor presidente, ¿usted está dando cuenta de lo que pasa en el país? ¿Usted se dio cuenta de lo que hicieron en la Suprema Corte? Estoy muy preocupada porque usted no dijo una palabra. No lo escuchamos decir nada. Mi abuela decía, el que calla, otorga. ¿Usted está otorgando que hagan todo eso? ¿Por qué no habló? Y mi papá decía que el silencio es cómplice. ¿Usted es cómplice de la Suprema Corte? ¿Por qué no habla de eso, señor presidente? Rieron a más no poder, hicieron bromas. Finalmente hay una nota periodística sobre las masacres en Colombia. Salió el domingo en La Nación, no, en Infobae tampoco, en Clarín tampoco. En Página 12, la recomendamos a la nota, por supuesto. Y ayer mismo hubo otra masacre, la 37ª, con 5 muertes. Y hoy, una más, la 37ª, con 4 asesinatos. Colombia. Imagínate si fuera Venezuela, ¿no? Tractorazo en la embajada como mínimo. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos puede dar una mano, entra a peroncho.ar y hacenos un aporte a la gorra o suscríbete, ¿eh? También acá está el alias de CBU, Cristina.Benza, que es un rayo cristinizador. No sabes, te transforma la jornada como la jefa transforma la patria. Extraordinario ejemplo de vas a decir lo que yo quiero que digas, pero con multiple choice, ¿eh? No se pierdan esto y muchas gracias a el 9 de Nepal que recopiló y editó este videito que van a ver. Lo tomamos de su cuenta de Twitter, por supuesto. Uno de los productores de Rosario. A ver, de este lado entonces, te presto un segundo. Bueno, ¿van directamente para Plaza de Mayo? Vamos a hacer una parada técnica acá para juntarnos con las camionetas que vienen por la ruta 8 y la 9 y de ahí a Plaza de Mayo. ¿Cuál es el reclamo? El tema del gasoil, la falta de producción, la presión impositiva, ¿qué es lo que hoy perjudica principalmente al campo? Principalmente la presión impositiva, sin ninguna duda, pero es todo en realidad. Dispuesto, a ver, explicás a la gente. Son las políticas de este gobierno que nos llevan, no solamente al campo, a todos los sectores productivos, a no poder producir en paz, a no poder vivir de la que producís justamente, a no poder vivir de la que producís justamente. En Neuquén, el presidente Alberto Fernández entregó 90 viviendas. Parece poco, pero son como 90 más de las casas que entregó el macrismo. Hay que decirlo. Y otra buena. En Tucumán, representantes del Gobierno Nacional y del Consejo de Caciques de la Nación de Aguita acordaron la designación de un promotor intercultural en la primera reunión que mantienen para resolver la problemática de cada comunidad indígena. Es una buena noticia y lo más lindo de esta noticia es imaginarte a Pichetto leyéndola. Eso se disfruta mucho. El facho del día en un fin de semana poblado de fachos. Bueno, no tanto porque tampoco era que tanto en la Plaza de Mayo. Pero bueno, el facho del día es José Luis Espert, que obviamente fue a la marcha. No como integrante del campo, pero sí para cosechar votos, ¿eh? Y después en la tele dijo esta pelotudez. Ahí cuando hay crisis sí, reventamos al pobre jubilado, al buen empleado público, a la Fuerza Armada que no tiene ni aviones para volar. Ahí sí el gasto público baja. ¿Por qué llegar a ese punto? José Luis, vos estuviste en el tractorazo que creo que llegaron como 15 tractores, ¿no? La capital, que fueron los que autorizaron finalmente a entrar desde el gobierno de la ciudad. Y muchos dicen, ¿cómo qué fue? ¿Como opositor? ¿Como alguien que tiene intereses, digamos, en el sector No, fui como ciudadano conectado con esto que conversábamos recién con Jairo. Podrido de un gobierno que te reviente impuestos, que no hace nada con la seguridad, que se quiere llevar puesto a la justicia para que Cristina no termine presa. El marido de Cristina se salvó de terminar preso porque murió, si no estaría preso ya por chorro. Estoy harto de los sindicatos mafiosos, las sindicalistas no paran de tener obras sociales sindicales en déficit, siempre se le da más plata, ahora se le ha dado a Moyano plata para un fondo. Pero no era ese. José Luis Espert, métannos en cana a todos los argentinos que volvimos a creer en la política como herramienta de transformación social si quieren, porque Néstor vive acá, papá. Los boludos del día son estos defensores del campo que salen a hacer la fuerza de choque de los garcas. Acá un pelado que debe tener, ponele, no, ni maceta debe tener, pero bueno, tiene ganas de pelear. Viene junto con tus compañeros. Vos sos un tipo Sí, pero acá el caballero me está amenazando, me está diciendo que delincuentes,
No los vamos a amenazar, los vamos a hacer mierda. ¿Cómo? ¿Pero qué quiere decir? Son unos hijos de ¿Qué quiere decir? Son todos unos hijos de ¿Qué quiere decir primero eso, hasta el Turco? último. ¿Cómo? No nos pagan ni colectivo, venimos. Se va a acabar la dictadura. ¡Ladrones! Bueno, le damos la posibilidad de que hable tranquilamente. La puta madre que los parió. Porque estoy trabajando. Tómatelas, hijo de puta. ¿Por qué no lo trajiste al gato ese chorro que todos los días nos Reclamando por la critica? democracia, Al chorro Turco. ese que está... Supuestamente sí, pero bueno, creo que se la agarra. El caballero dice que lo Contale, reconoce. si querés que la democracia ¿Cómo que todos diga? tengan voz, que todos puedan hablar. ¿Yo por libertad de qué? prensa. ¿Por qué? Bueno, Son laburantes. No ves que están locos, mis compatriotas. El pelado se hizo el malo con el periodista, marchó con el campo, después, bueno, volvió a su casa, puso La Nación Más y se sintió un héroe de la patria, por supuesto. Llega la construcción colectiva, el chiste al Peroncho Delivery, llega el top 3, esta es mi sección favorita porque acá participan los espectadores, hoy escriben Lauritz Dreckman, así se llama en YouTube, Alfredo Aguilar y Eduardo Adolfo Pereira. La consigna es contraindicaciones de ver La Nación Más durante más de 5 minutos. Puesto número 3. Ver 5 minutos de La Nación Más puede hacerte creer que tener una planta de albahaca en el balcón te hace poseedor de una estancia sojera. Esto le pasó al pelado que se hacía el malo ahí con C50. Puesto número 2. Operaciones tan seguidas pueden causar la muerte. Sí, no hay que ir al quirófano tan seguido. Es cierto, es cierto. Puesto número 1. Podría ser abducido por Federico Andajasi. Eso es un castigo además de un efecto colateral. Es como... ¡ah, qué horror! Te llevan la motito esa. Bueno. Para mañana, atención, la consigna es cómo conseguir pareja en una marcha del campo. A ver qué se te ocurre. Participa y te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa, te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que sojero que no puede contrabandear y te invita a una construcción colectiva. Porque las noticias serán tristes, pero el futuro es alegre porque el futuro es Cristina. No sé qué más querés, no sé qué más querés que te diga. Colgame el muñeco si no te sirvo. Sonó raro eso, ¿no? Colgame el muñeco. Se termina Peroncho Delivery, volvemos mañana. ¿Por qué? Porque mañana es mejor. Si podés, hacenos un aporte ahí, alias de CBU, código QR, si estás en el extranjero, PayPal, gorra internacional, está todo en peroncho.ar. Soy Emanuel Rodríguez, Peroncho, graciosos y valientes, como quiere el indio, lo intentamos siempre. Estos muñecos representan los impuestos a Nisman que usaron los kirchneristas para esconder el PBI en la justicia con las retenciones de la corrupción porque estamos hartos de los montoneros que vacunaron a Putin con la autarquía de Ucrania y porque todos somos Rosati y Vicentín. Se nos está terminando el programa, agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla.
recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo en